Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Realizo este video para resolver algunas dudas que puedan surgir en el desarrollo de la guía 2. Porfa, revísenlo varias veces. Si tienen alguna duda, por favor, me escriben por WhatsApp. También espero que estén súper juiciosos en su casita, trabajando en las guías. Por favor, no dejen acumular el trabajo. Y bueno, entonces pues vamos a empezar y recuerden ver muchas veces el video. Bueno, niños, como venía diciéndoles, entonces lo primero que vamos a ver es de qué vamos a hablar en este video. Vamos a hablar sobre los números racionales. ¿Qué es eso de los números racionales? Los números racionales es aquel conjunto numérico que incluye al conjunto de los números enteros, que como ustedes ya saben son los negativos completicos, el cero, y los opuestos de los negativos, o sea, los positivos, ¿cierto? Ahora acá vamos a añadir el conjunto de los fraccionarios, por decirlo así. ¿Cuáles son los fraccionarios? Todos esos números que están escritos de la forma A sobre B, que tiene un numerador y un denominador. Esos fraccionarios los puedo expresar también como decimal. Recuerden que como hemos visto en clase, toda fracción es una división. Entonces, por ejemplo, acá en este cuadrito nos ponen 3 quintos es 0,6. ¿Por qué? Si yo divido 3 entre 5 me da 0,6. 15 cuartos es 3,75. ¿Por qué? Porque si yo divido 15 entre 4 me da 3,75. Hay otro conjunto de decimales que son los periódicos, que son los que tienen números infinitos después de la coma. Estos decimales pueden ser decimales periódicos puros cuando este numerito que se repite siempre es el mismo. O decimales periódicos mixtos cuando tengo este caso. Por ejemplo, 0,4 y luego se repite el 6. Es decir, que hay una parte que no se repite. ¿Listo? Pero el día de hoy no nos vamos a basar en los decimales, sino vamos a trabajar únicamente las fracciones. ¿Listo? Ustedes ya saben que entre las fracciones podemos hacer diferentes operaciones, como son la suma, la resta, la multiplicación, la división y la fracción de un número. Hoy voy a explicar un ejemplo de cada una de esas cosas teniendo en cuenta los ejercicios de la guía. ¿Listo? Lo primero que vamos a ver son la suma entre fracciones. Recuerden que para sumar fracciones debemos volverlas homogéneas. ¿Qué es eso de homogéneas? Que tengan el mismo denominador. Ya en clase hemos visto esto varias veces. El primer paso que debemos hacer siempre que vayamos a sumar o restar fracciones es hallar el mínimo común múltiplo entre las fracciones. Recordemos que para encontrar el mínimo común múltiplo debemos hacer la descomposición en factores primos. Voy a hacer acá un ejemplo. Para encontrar el mínimo común múltiplo entre 3, 5 y 10, voy a hacer su descomposición. Puedo encontrar la mitad. Como 3 no tiene mitad exacta, lo bajo y lo dejo igual. 5 no tiene mitad exacta, lo bajo y lo dejo igual. 10, su mitad es 5, entonces lo escribo acá. Luego miro acá, que puedo encontrar tercera para este 3. 3 dividido en 3 me da 1. Y los 5 me quedan igual. Y acá puedo encontrar quinta, ¿no? Encuentro la quinta y llego a una. Recuerden que este método, en esta parte de acá, solo pueden ir números primos. Lo que estoy haciendo es dividir exactamente. Luego, ¿qué hago? Multiplico 2, 3 y 5 para obtener el mínimo común múltiplo entre 3, 5 y 10 y nos da como resultado 30. Entonces, teniendo en cuenta que vamos a volver estas fracciones homogéneas, lo primero que hacemos es encontrar el mínimo común múltiplo entre los denominadores, es decir, los números de acá abajo. Entre 5, 7 y 3. ¿Por qué no hice el proceso? Resulta que yo ya sé que 5, 7 y 3 son números primos. Entonces, al descomponerlos voy a obtener pues 5, 7 y 3. Es decir que lo único que voy a hacer es multiplicar 5 por 7 y el resultado por 3 y eso me da 105. Es decir que el 105 es mi nuevo denominador. Entonces lo escribo acá abajo 3 veces. 1, 2 y 3. ¿Y cómo voy a encontrar mi nuevo numerador? Recuerden que si cambio el denominador, obviamente tengo que cambiar el numerador. Entonces lo primero que hago, 105 lo divido entre 5. ¿De dónde salió ese 5? De acá. Y el resultado lo multiplico por 6. Ese va a ser mi primer numerador. Hago lo mismo con cada una de mis denominadores y numeradores. Entonces,
105 dividido entre este 7 y el resultado por este 9 de acá. Y en el tercero, 105 dividido en este 3 de acá y multiplicado por este 2 de acá. Entonces, al realizar las operaciones obtengo 126 sobre 105, 135 sobre 105 y 70 sobre 105. Recuerden que cuando sumo fracciones, pues ya si tengo las fracciones homogéneas, es decir, que todos los denominadores son iguales, el denominador me queda igual. Y lo único que hago es sumar los numeradores, es decir, que sumo 126, 135 y 70. Al final obtengo 331 sobre 105. Yo miro si puedo simplificar esa fracción. Recuerden que simplificar es dividir por el mismo número numerador y denominador. Como en este caso yo no lo pude simplificar, lo dejo de esta forma y ahí ya terminaría este ejercicio. Bueno, ahora veamos qué pasa con la resta. Resulta que la resta pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, yo aquí cogí dos ejercicios diferentes para que veamos algo que de pronto no trabajamos mucho en clase, pero pues vamos a verlo acá rápidamente. Miremos el 2 y el 15. Yo ya hice mi proceso de mínimo común múltiplo y me dio como resultado 30. Recuerden que también podemos usar el famoso truquito de la carita feliz, pero que decíamos que era más chévere hallando el mínimo común múltiplo, o sea, multiplicar 2 por 15, que me da 30. Y este 15 lo multiplico por 7, que me da 105. Y este 2 lo multiplico por 7, que me da 14. Y este menos que está acá, lo dejo igual. Y simplemente resto. 105 menos 14 me da 91. Y como ya mi fracción es homogénea, o sea que tiene el mismo denominador, pues lo dejo igual y me quedaría 30. ¿Listo? Entonces, recuerden, paso 1, mínimo común múltiplo o multiplicar los denominadores. 2 por 15, 30. 15 por 7, 105. 2 por 7, 14. Denominador queda igual y opero los numeradores. Miremos este segundo ejemplo. Tenemos como denominador, bueno, tenemos la fracción 2 tercios y 9 cuartos que se están restando. Vamos a multiplicar 3 por 4, 12. 4 por 2, 8. Y 3 por 9, 27. El menos lo vamos a dejar igual. Pero resulta que aquí tenemos que ver. Vamos a mirar únicamente los numeradores. 8 menos 27. Entonces es como si estuviéramos trabajando con números enteros. ¿Quién es más grande? Sin mirar el signo. ¿El 8 o el 27? El 27, ¿verdad? Entonces, va a quedar mi respuesta negativa y vamos a restar 8 menos 27 o 27 menos 8. Pero recordando que la respuesta va a ser negativa. Es decir, que me quedaría menos 19. Y pues el 12 del denominador me va a quedar exactamente igual. Bueno, mis niños, como vieron, entonces lo más difícil siempre les he dicho. Es la suma y la resta de fracciones, pero no es tan difícil, es solo cosa de practicar. Entonces, porfa, muy atentos, miren los pasos, recuerden cómo se halla el mínimo común múltiplo o usen su método de la carita feliz, bueno, como quieran. Lo importante es que entendamos cómo hacerlo y pues que nos esforcemos mucho, mucho, mucho hasta lograrlo. Bueno, vamos con algo que es mucho más fácil, que es la multiplicación de fracciones. Recuerden que el numerador es el número que está arriba y el denominador es el número que está abajo. Acá es muy fácil, simplemente se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Sin embargo, acá les pongo algo, no olvides tener en cuenta los signos. ¿Por qué? Igual que en números enteros, pues acá cuando estoy multiplicando y dividiendo tengo en cuenta el signo. Entonces yo miro acá menos por más, entonces voy a mirar mi tablita. Menos por más me da menos. Por eso aquí tengo menos. Y 7 por 7, 49. Y 3 por 5, 15. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Entonces, menos 5 doceavos por menos 13 séptimos. Y entonces yo resuelvo. Vamos a ver primero, menos por menos, más. Por eso acá está positivo. Recuerden que no es necesario que yo ponga el positivo, entonces por eso yo no puse el signo. 5 por 13, 65. Y
12 por 7, 84. Si yo puedo simplificar la fracción, la simplifico. Si no se puede simplificar, pues simplemente dejo así. ¿Listo? Entonces, como les decía, la multiplicación es súper sencilla de realizar. Vamos ahora a ver la división. Bueno, como les venía diciendo, la división, pues también debo tener en cuenta la ley de los signos. Y hay dos métodos. Acuérdense que yo siempre en clase les he explicado los dos métodos. Acá les voy a volver a explicar. Método 1. Multiplico. Bueno, lo primero los signos, ¿no? Menos por más, menos. Es decir, que mi respuesta da negativa. Y acá yo multiplico como en cruz. 13 por 5. Y la respuesta la pongo acá en el numerador que me da 65. Y 2 por 4, 8. Método 1. 65 octavos. O método 2. Invierto mi fracción, mi segunda fracción. En vez de tener 4 quintos, tengo 5 cuartos. Y la invierto, ¿no? Y cambio la operación por una multiplicación. Y multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Menos por más, menos. Y 13 por 5, 65. Y 2 por 4, 8. Recuerden que siempre les he dicho que en las fracciones ocurre algo extraño y es que no se divide como tal, así en el procedimiento, sino que se multiplica y esa es la forma en que debemos hacerlo. Por último, voy a explicarles cómo hallar la fracción de un número, pero por medio de los problemas. Entonces voy a resolver dos de los problemas de la guía número 2. El primero no es con fracción de un número, les voy a explicar. Y el segundo sí es con fracción de un número. Entonces, porfa, súper atentos. Listo. Voy a resolver el primer problema que aparece en la guía. Dice, Juan se ha bebido 2 botellas de refresco de 3/5 de litro y 2 de 1/3 de litro. Laura se ha bebido una de 1 litro. Juan dice que él ha bebido más que Laura. ¿Tiene la razón? ¿Por qué? Entonces vamos a extraer los datos. Dice 3/5 de la primera botella que se tomó Juan, pero se tomó 2 de esas. Entonces acuérdense que yo siempre les he dicho que acá le ponemos un unito imaginario y multiplico 3 por 2, 6. Y acá como tengo un unito imaginario, 5 por 1, 5. Es decir que en la primera tanda Juan se tomó 6/5. Y en la segunda hago exactamente lo mismo porque fueron otras 2 botellas que se tomó. 1 por 2, 2 y 3 por 1, 3. Es decir que Juan se tomó 6/5 y 2/3. Y para saber cuál fue el total que se tomó Juan, pues ¿qué hago? Sumo esas dos fracciones. Vuelvo y hago el mismo procedimiento. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 5 por 2, 10. Como 15 y 15 son iguales, los dejo iguales en el denominador. Recuerden que eso solo es en el denominador. Y 18 y 10 los sumo, es decir que me da 28 quinceavos de litro que ha bebido Juan. Pero yo, ¿cómo hago para saber si eso es más de 1 litro o menos de 1 litro? Entonces lo que a mí se me ocurrió fue pasar el número a mixto. ¿Cómo paso ese número a mixto? Voy a dividir 28 entre 15. Eso me da un entero y me sobra 13. ¿Cómo hago para pasarlo a mixto? Pues dejo 1 entero, o sea, grandecito, y 13 18avos, es decir que Juan se tomó 1 litro completo y 13 18avos de otro litro, o sea, casi que se toma 2 litros. Es decir que es verdad que Juan bebió más que Laura, porque Laura apenas se bebió 1 litro y Juan se bebió 1 litro y otro poquito de otro litro. ¿Listo? Entonces de esa forma podemos solucionar este tipo de problemas. Y para finalizar voy a resolver el último problema, el problema número 9, para que veamos cómo podemos resolverlo y tengamos en cuenta para resolver los otros problemas. Bueno, ya por último entonces vamos a recordar eso de la fracción de un número por medio de un problema. Como les decía, entonces es el último problema que aparece en la guía número 2. Por favor, revisen bien el video, que durante todo el video estuve resolviendo problemas que aparecen en la guía, ¿listo? Entonces, dice, los 2/3 de los habitantes de una ciudad tienen menos de 50 años y los 5/8 de estos tienen menos de 20 años. Si la ciudad tiene 30.000 habitantes, ¿cuántos habitantes tienen menos de 20 años? ¿Cuántos tienen entre 20 y 50 años? ¿Cuántos tienen más de 50 años? Bueno, niños, lo importante en este tipo de problemas primero es leer súper bien, porque bueno, uno los lee así de primeras y como que no le cuadran bien las cosas, pero entonces hay que leerlo súper bien. Nos dice que el total es ¿cuánto? 30.000, ¿cierto? Entonces, lo primero que nos dicen es los 2/3 de los habitantes tienen menos de 50 años. Entonces,
2/3 de 30.000. Recuerden que hay también dos métodos para hallar la fracción de un número. Acá les voy a explicar los dos. El primero, 30.000 lo divido entre el denominador, perdón. Entonces, 30.000 dividido en 3. Y el resultado lo multiplico por el numerador. Entonces tengo 30.000 dividido en 3 me da 10.000. Y 10.000 por 2 me da 20.000. Es decir que 20.000 personas tienen menos de 50 años. Pero entonces vamos a ver que acá hay otra información. Me dicen que de estos 20.000, 5/8 tienen menos de 20 años. Entonces voy a pasarme acá y ya miramos esta información de aquí que es. ¿Listo? Entonces hago lo mismo. 5/8 de 20.000. Entonces tenemos 5/8 de 20.000 sería, voy a hacer el método 2, 20.000 por 5. O sea, el número lo multiplico por el numerador y ese resultado lo divido entre el denominador. Entonces 20.000 por 5 me da 100.000 y 100.000 dividido en 8 me da 12.500 personas que tienen menos de 20 años. Acá me aparecen varias preguntas. Me dicen cuántos habitantes tienen menos de 20 años, pues ya los tengo acá, ¿cierto? Que son 12.500. ¿Cuántos tienen entre 20 y 50 años? Pues como yo no tengo esa información, pues lo que voy a hacer es restar 20.000 y 12.500, que son las personas que no me relacionan acá, y ahí encuentro los 7.500 que me hacen falta. ¿Y cuántos tienen más de 50 años? Pues fácil. Si 2/3 de la población tienen menos de 50 años, el tercio que nos hace falta son los que tienen más de 50 años. Recuerden que como toda fracción es una división, ¿qué estoy haciendo? Estoy repartiendo estos 30.000 entre 3 partes iguales, ¿cierto? Una de esas partes serían los 10.000 que hacen falta. Por eso es que yo fácilmente sé que son 10.000 los que tienen más de 50 años. Yo sé que de pronto puede ser un poco enredado, nos va a parecer difícil, pero si nos esforzamos, lo vamos a lograr. Y, por favor, veamos muchas veces este video para que vean lo fácil que se va a convertir resolver este tipo de ejercicios. Si tienen alguna duda, pues no duden, perdón la redundancia, pero no duden en consultar. Traten de hacer los ejercicios con tiempo, de no dejar todo para última hora. Entonces, espero que haya sido de utilidad este video y pues quedo súper atenta a sus recomendaciones.